se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Oramos. Amantísimo Padre Celestial, Señor, te damos gracias por esta oportunidad que nos brindas, Señor. Gracias, Señor, porque podemos estar aquí, Señor. Gracias, Padre, porque nos diste vida, Señor. Y gracias porque a pesar de todas las circunstancias podemos llegar hasta tu templo, Señor, y te podemos adorar con el corazón. Padre, te pido que nos ilumines, Señor, pon tú las palabras, Padre, y que podamos, Señor, salir de aquí con una mente renovada y con un pensamiento renovado. Te doy la gloria y la honra a ti en el nombre de Jesús. Amén. Transformando nuestra mente para reafirmar el sacrificio de Cristo. Ese es el tema de esta noche. Transformando nuestra mente para reafirmar el sacrificio de Cristo. Y yo sé que aquí en muchas ocasiones, ¿verdad? El pastor le ha hablado mucho de la transformación y de la renovación de nuestra mente. Pero en esta noche pues quise traerle un ámbito diferente. Y si buscamos la definición de reafirmar, encontramos en el diccionario reafirmar, volver a afirmar. ¿Y qué es afirmar? Asegurar o dar por cierto alguna cosa, ratificarse en lo dicho, dar válido algo que se ha dicho, dar por válido algo que se ha dicho. Por lo tanto, cuando hablamos de transformar nuestra mente para reafirmar, estamos hablando de transformar nuestra mente para validar el sacrificio de Cristo. Y para dar un poquito de trasfondo, ¿verdad? Vamos a hablar de varios personajes de la historia bíblica. Y si nosotros nos pusiéramos a analizar, uno de los crímenes más perfectos que se pueden registrar en la Biblia es precisamente el asesinato de nuestro Señor Jesucristo, quien era el Hijo de Dios, divino, moralmente perfecto, y quien es brutalmente asesinado, y que en adición a eso se registra, ¿verdad? Otro de los actos más dolorosos que puede sufrir una persona, y es precisamente pues la traición de uno de sus propios seguidores. Todos sabemos aquí que estamos hablando de Judas Iscariote, quien le entrega en manos de los sacerdotes y en manos de los escribas. Y yo quise buscar, ¿verdad?, un poquito más de información sobre Judas, y tengo varios datos que quisiera compartir esta noche para poder, ¿verdad?, entrar y llevarlos a lo que quiero hablar en esta noche sobre la transformación de nuestra mente. Uno de los datos que encontré acerca de Judas era que Judas era originario de Judea, y de acuerdo con la mayoría de los estudiosos, la mayoría de las personas que eran de Judea tenían este pensamiento de que cualquier persona que naciera o saliera de Nazaret era una persona que no podía tener nada bueno. O sea, cualquier persona que saliera de ese pueblo no representaba ningún cambio en la sociedad, por el pensamiento que tenían de ellos. Por lo tanto, ellos menospreciaban a los galileos. Y un ejemplo de eso lo podemos ver en el libro de Juan, en el capítulo 1, los versículos del 43 al 46. Juan capítulo 1 del 43 al 46. Y dice en el libro de Juan: el siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo: sígueme. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo: ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Le dijo Felipe: ven y ve. Por lo tanto, queda claro que Judas tenía también, ¿verdad?, como parte de esa idea, de ese pensamiento que existía en ellos,
probablemente tuvo un poco de resistencia cuando decide seguir al maestro, por ese pensamiento que existía en ellos de que de ese lugar no podía salir nada bueno. Otro dato que debemos conocer, bueno, que todos conocemos, es que Judas fue escogido, ¿verdad?, personalmente por Jesús y estuvo durante todo su ministerio público. Pero lo más interesante es un dato que encontramos en el libro de Marcos, capítulo 3, donde vemos que le fue dada autoridad, al igual que a los demás discípulos, para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Buscamos en Marcos capítulo 3, los versículos 13 y 15. Dice: después subió al monte y llamó así a los que él quiso y vinieron a él, y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar, y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Por lo tanto, Judas no era una persona ajena o desconocida para Jesús. Era del círculo cercano de Jesús, tenía autoridad al igual que los demás discípulos para hacer, ¿verdad?, milagros en su nombre. Y en el día de la cena del Señor, donde establece, ¿verdad?, la cena, vemos la confianza que existía. Estaba sentado cerca de Jesús y podía mojar de su misma copa. Y otro dato también bien interesante que podemos ver de Judas, es que era la persona de los 12 discípulos que estaba encargada básicamente de las finanzas de ellos. Era la persona que tenía a su cargo la bolsa de donde se guardaba el dinero para ellos poder, ¿verdad?, conseguir lo necesario. Y eso, ¿verdad?, si lo quiere anotar, lo puede ver en Juan capítulo 13, versículo 29, donde, ¿verdad?, tiene ese comentario. Ahora, ocurre algo bien importante que todos conocemos y se encuentra en el libro de Lucas 22, versículos del 1 a 6. Se los voy a leer, ¿verdad?, rapidito. Un evento, ¿verdad?, que marcó la historia para siempre. Y dice en Lucas 22, del 1 al 6: y estaba cerca la fiesta de los panes sin levadura, que se llama la Pascua, y los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo matarle, porque temían al pueblo. Y entró Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote, el cual era uno del número de los 12, y éste fue y habló con los principales sacerdotes y con los jefes de la guardia de cómo se lo entregaría. Ellos se alegraron y convinieron en darle dinero, y él se comprometió y buscaba una oportunidad para entregárselo a espaldas del pueblo. Así que tenemos que analizar esto desde una perspectiva. Primeramente, conocemos de Judas, ¿verdad? Viene de Judea, tiene esa idea de que pues de Nazaret no puede salir nada bueno. Encontramos también en este mismo versículo que dice, ¿verdad?, Satanás entró en Judas, pero siempre, ¿verdad?, tuve esa curiosidad de buscar por qué dice eso, ¿verdad?, si Judas era precisamente uno de los 12 apóstoles y estaba constantemente con Jesús. Pero para poder entender, ¿verdad?, por qué Judas, ¿verdad?, lleva a cabo esa acción, pues tenemos que buscarlo un poquito más atrás, qué era lo que estaba ocurriendo, ¿verdad?, con Judas. Precisamente el apóstol Juan nos hace un comentario en una de las historias anteriores donde nos da un detalle muy importante de Judas, y eso está en el libro de Juan, el capítulo 12, verso 6. Juan 12, 6 dice, están hablando, ¿verdad?, cuando Jesús es ungido con perfume, y dice Judas: ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón, y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Por lo tanto, Juan en este capítulo nos está dando un dato muy importante acerca de cómo era Judas. Sabemos que Judas, dijimos anteriormente que tenía autoridad, al igual que los 12 discípulos, para hacer milagros en el nombre de Jesús. De la misma manera, podemos ver en este capítulo
pues que Jesús tenía, que Judas pues tenía cierta pasión por el dinero. Y es importante, ¿verdad?, que lo tengamos en mente, porque recuerden que estamos hablando de la transformación de nuestra mente. Y lo que estamos es simplemente buscando, ¿verdad?, analizando al personaje de Judas para poder entrar en lo que quiero llevar. Por lo tanto, Judas tenía una pasión por el dinero, una pasión, ¿verdad?, por poder tener lujos y riqueza. Y recuerden que existía ese pensamiento, y existe aún todavía en muchos de los judíos, de que el Cristo que iba a venir era un Cristo, un guerrero poderoso que los iba a liberar de la opresión romana. Por lo tanto, ¿verdad?, me da a pensar a mí que una de las razones por las que Judas anda, ¿verdad?, siguiendo a Jesús es precisamente por ese pensamiento de que tiene, de que en algún momento Jesús quizás va a formar algún tipo de revolución y va a, ¿verdad?, a destruir esa opresión a la que ellos están sometidos. Por lo tanto, ¿verdad?, esto es simplemente dándole una idea para que usted pueda pensar qué pudo haber ocurrido detrás de todo esto. Ahora bien, eso fue hablando de Judas. Jesús también trae un comentario, porque vemos que Judas precisamente se acerca y habla con los fariseos, con los sacerdotes, perdón, en el templo, y acuerdan para entregarle a Jesús. Pero Jesús hace un comentario antes de que eso ocurra acerca de los fariseos. Lo podemos ver en el libro de Mateo capítulo 23. Mateo 23, los versículos del 1 al 8. Son bastantes versículos, pero considero que es importante que podamos ver bíblicamente qué es lo que se dice, para tener claro qué es lo que está ocurriendo. Dice Mateo 23, del 1 al 8. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar, y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes, hacen todas sus obras para ser visto por los hombres, pues ensanchan sus filacterías y extienden los flecos de sus mantos, y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas, y que los hombres los llamen rabí, rabí. Pero vosotros no queráis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Por lo tanto, Jesús nos está presentando una imagen bien similar de los fariseos a lo que existe hoy en día. Y ¿verdad?, si uno se pone a pensar en los tiempos que estamos viviendo, en muchas ocasiones, ¿verdad?, hemos adoctrinado tanto a la gente con exigiéndolo, ¿verdad?, que proyecten lo que consideramos que es esa imagen de santidad, que muchas veces nosotros mismos ni siquiera la cumplimos, y creamos este estereotipo de lo que consideramos que debe ser el cristiano, y los encajonamos en una área en particular, y todo lo que venga de fuera que no sea de acuerdo con lo que nosotros pensamos que es correcto, lo echamos fuera y creamos esa imagen, y adquirimos a veces esa arrogancia, y no queremos escuchar nada de lo que nos dicen, porque ha sido tal el nivel, ¿verdad?, de adoctrinamiento, que a veces pensamos que se nos olvida ese mandamiento que nos dio Jesús, de que amáramos a Dios por sobre todas las cosas y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Pero como nos encajonamos en ese pensamiento de que yo tengo la razón y de que no voy a hacer más caso a lo que me dicen, pues limitamos lo que, ¿verdad?, el pensamiento, la obra que el Señor quiere hacer.
simplemente por lo que hemos aprendido y porque estamos tan adoctrinados que nos negamos, ¿verdad?, a escuchar. Y comenzamos a utilizar muchas veces la misma palabra como un manual para corregir en vez de una herramienta de transformación. Y empezamos, ¿verdad?, a utilizar muchas veces incorrectamente la palabra. Muchas veces, ¿verdad?, porque malinterpretamos la autoridad que nos ha sido dada. Y lo triste, ¿verdad?, de todo esto es que cuando nos damos cuenta, muchas veces hemos adquirido precisamente esas actitudes, ¿verdad?, y ese pensamiento que mostraban muchas veces, ¿verdad?, estos fariseos y estos escribas. Y simplemente nos enfocamos a veces en buscar errores, a veces en los demás. Y para que tengan un ejemplo claro, ¿verdad?, de lo que estoy tratando de llevar, para que no me malinterpreten, estaba hace varias semanas atrás hablando con un compañero de la universidad, también cristiano, ¿verdad?, miembro de otra iglesia. Y pues estábamos haciendo chistes y nada, relajando, todo bien normal. Y pues por esas cosas de la vida surgen temas y empezamos a hablar. Y me trae ese comentario, me dice, fíjate, yo estaba los otros días leyendo la Biblia y estaba estudiando precisamente acerca de los escribas y de los fariseos. Y yo estaba pensando, y me mencionó una denominación, me dice, yo pienso que esta denominación, pues, se parece a esos saduceos de antes y esos son los saduceos de ahora. Y, ¿verdad?, me empieza a hacer ese tipo de comentarios. Y yo estoy al lado de él y yo me quedo como en shock porque estoy escuchando, ¿verdad?, todo eso que me está diciendo y no concuerda, ¿verdad?, con lo que yo he aprendido. Y pues sigue la conversación y yo sigo escuchando lo que me dice y llega la pregunta de los 64,000 chavitos. Me dice, oye, Julio, ¿y qué tú piensas de todo eso? ¿Qué tú piensas? Hubo ese silencio. Y dije, vamos a ver cómo yo le digo, ¿verdad?, le contesto sin que se sienta ofendido, porque tampoco mi intención es alborotar a la gente y se forme entonces una controversia con una discusión que honestamente, hermano, yo considero que a veces es innecesaria, porque nada vamos a ganar discutiendo de esos temas, porque lo que se ha discutido antes se ha discutido ya montones de veces. El caso fue que yo le digo, mira, fulano, yo te voy a ser sincero, yo no me atrevería a tomarme la potestad de clasificar denominaciones ninguna como correctas o incorrectas, porque ante los ojos de Dios solamente hay una iglesia. Ante los ojos de Dios solamente está la iglesia de Cristo. Y cuando el Señor venga a buscar a su iglesia, de cada rebaño Él tomará a los que son suyos. Pero yo no me atrevo, ¿verdad?, a clasificar a nadie, porque yo no tengo ninguna autoridad ni ninguna potestad para decir quién está bien y quién está mal. Pero el Señor sí me ha dado una encomienda, que es la encomienda de llevar su mensaje y de lograr alcanzar a la mayor cantidad de personas que yo pueda, para que ellos puedan recibir transformación y para que ellos puedan entender que existe un Dios que salva, que existe un Dios que no le importa la condición en la que tú estás y que existe un Dios que no le interesa a qué denominación tú pertenezcas, lo que le interesa es que tu vida sea transformada y que tú puedas arreglar tus asuntos, para que tú puedas conocer lo que es vivir la paz de Cristo. Eso es lo único que a nosotros nos debe interesar. Pero es que a veces nos enfocamos tanto en mostrar una imagen que cuando tú cuando te vas a dar cuenta es algo falso. Yo puedo venir aquí, hermano, se lo digo con toda honestidad, yo me puedo venir aquí a ser el más santo y hablar bien bonito, pero si donde yo estoy a diario no proyecto eso, pues ¿de qué me sirve? Entonces todo lo que yo estoy diciendo aquí no tiene ningún sentido, porque sale de la boca para afuera. Lo que importa es la opinión que tienen los que me conocen allá. Lo que ellos digan de mí, eso es lo que le importa a mi Dios. Y de eso es de lo que yo me tengo que preocupar. Que si lo que piense mi hermano que se sienta al lado aquí mío, amén, si piensa bien o no. Pero mi testimonio tiene que poder hablar por mí. Yo no puedo permitir que simplemente
tener una imagen bonita aquí y que todos los hermanos digan, ay, mira, es que Juliván, Ave María. Pero cuando voy allá, si usted se va al ambiente donde yo estoy todo el tiempo y lo que usted ve es otra cosa, pues ¿de qué me sirve? Los engaño a ustedes. Pero ¿y mi relación con Dios qué? ¿Y mi relación con Dios qué? Yo puedo aparentar una cosa, pero la relación que yo tengo con Dios es algo que debe ser diario y debe ser algo honesto y debe ser algo sincero. Eso era lo que señalaba Jesús precisamente de los fariseos. Inclusive estamos hablando, ¿verdad? Hablamos y vemos que Judas también proyectaba esa imagen. Andaba constantemente con Jesús, proyectaba o aparentaba, ¿verdad?, una relación de apóstol con Jesús, pero a fin de cuentas terminó siendo algo falso porque su pasión por el dinero pudo más que lo que aprendió con su maestro. Y ahí es que viene la diferencia cuando hablamos de transformación en nuestra mente. Porque ¿de qué nos sirve si no trabajamos con esas pasiones que nosotros sabemos que son las que nos pueden hacer caer? Porque aquí el punto es que leemos que, ¿verdad?, el versículo dice, y entró Satanás en Judas, y pensamos que ya era un hombre perfecto y entró de momento y se volvió malo. No, había algo detrás de él. Esos años que estuvo con Jesús, yo voy, ¿verdad?, pensando esa imagen que él tenía de lo que él esperaba se fue deteriorando, porque acuérdense que él esperaba un guerrero poderoso, una persona que adquiriera poder, fama, riqueza, y él dijo, pues ahí me meto yo porque cojo pon y aprovecho. Pero cuando vio que eso no era la vida que iba a llevar con Jesús, pues eso fue entonces deteriorando esa imagen que él esperaba. Entonces él dice, yo sé que los sacerdotes y los demás están buscando la manera de cogerlo sin que se den cuenta, y yo estoy todo el tiempo con él. Yo puedo quizá darle una manita ahí y me llevo algo de ver. Por eso es que cuando leemos la Biblia tenemos que leerla no con esa solemnidad que a veces la leemos y creamos esa imagen perfecta. No, los apóstoles eran humanos al igual que nosotros, tenían la libertad, tenían el libre albedrío para decidir. Judas tomó una decisión. ¿Fue incorrecta? Sí, pero tuvo la oportunidad también. Así que no podemos crear una imagen falsa que a veces nos creemos y demás, porque ese es el problema, que entonces nos creamos esos estereotipos y yo se lo digo a veces en mi casa. Yo digo, a veces yo veo, ¿verdad?, no sé, esos ministerios y demás, que ustedes los ven que en público, Ave María, es un amor, y usted ve que se abraza el esposo con la esposa y abraza a sus hijos allá al frente de todo el mundo, y cuando llega a la casa, el grito que le pega al nene y a la nena allá, eso no lo ve nadie. Pero es lo que traigo nuevamente, lo que Jesús describía de los fariseos. No trates de proyectar frente a la gente algo que tú no eres. Sé como Dios te ha transformado y te vas a evitar muchísimos problemas. Así que tenemos esos dos casos en donde tenemos la imagen de Judas y la descripción, ¿verdad?, de lo que Jesús nos comenta acerca de los fariseos. Si nosotros nos ponemos a pensar la Semana Santa en este tiempo que estamos viviendo, se ha convertido en una fecha crucial para nosotros como iglesia, porque no nos podemos dar el lujo de caer en este comportamiento. Estamos viviendo un tiempo decisivo en donde nuestra congregación y donde nuestra denominación tiene que entender que debemos imitar su palabra más que tratar de proyectar una imagen que no es la apropiada. Y yo me voy dando cuenta, ¿verdad? He conocido muchos jóvenes de mi edad de muchas denominaciones, y Dios está transformando por completo el pensamiento del cristiano. Está virando, como yo digo, está virando patas arriba el pensamiento de las iglesias,
porque se están empezando a dar cuenta de que durante años han practicado algo que lo único que ha hecho es oprimir a la gente y esclavizar a la gente. No estoy hablando de todo, ¿verdad? Claro. Pero en general, muchas veces eso es lo que hemos practicado. Y queremos, ¿verdad?, que la gente se convierta y amén. Pero es que nosotros mismos hemos creado ese patrón que más que bien ha hecho muchas veces daño a la gente dentro de las iglesias. Y ese es el movimiento, el mover que yo he visto. El Señor está haciendo mucho